En el otro estudio a María Belén Aramburu con la noticia del día. María Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, mi solidaridad, por supuesto, con todos nuestros compañeros trabajadores de esos dos medios. Y bueno, nosotros vamos a transitar por la noticia del día con lo que tiene que ver con los números recientes de pobreza que datan desde noviembre del año pasado hasta ahora. O sea, poder analizar, digamos, el primer semestre del año y los motivos por los cuales, digamos, hay nuevos pobres en la Argentina, ¿no? O sea, que se han ido incorporando a los datos que se tenían anteriormente. Sí, señora, interesante. Muy buen programa. Muchas gracias, te mando un beso. Igualmente. Hasta el próximo lunes. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? La noticia del día pasa por este tema, porque en el Gran Buenos Aires hay 1.700.000 pobres más y 4 millones si esto se traspola a una cifra a nivel nacional. Esto data desde noviembre del año pasado, con la devaluación y el aumento de los precios de los alimentos, la canasta básica alimentaria y la canasta básica en general, digamos, también que concierne a los productos, pero también a los servicios. Después se ha sumado en el segundo trimestre del año, por eso llegamos al semestre, las tarifas. Hay una situación crítica donde ha impactado mucho el tarifazo, donde ha impactado mucho la devaluación, donde las familias tienen menos recursos y está clarísimo. Vamos, la pobreza no tiene un nacimiento en la Argentina en diciembre, lamentablemente, digamos. Estos nuevos pobres y además la situación en general de la sociedad es producto un poco de las políticas que se han venido aplicando. Ha habido una inmensa transferencia de ingresos de un sector, digamos, clase media, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, a los sectores más concentrados de la economía, específicamente el sector primario concentrado y también el sector financiero. Es una seria preocupación acerca de lo que han sido los aumentos de los servicios, dio vuelta a nuestras estructuras de costos. Y aquel que importa mercadería tenga mucho más margen, ¿no es cierto?, para poder poner un precio. Hoy las instituciones gremiales empresarias estamos de pie. El dato es sin ninguna duda que en la Argentina no es que hay 4 millones más de pobres. El dato es que en la Argentina hay 15 millones de pobres. Es una cosa que en alguna oportunidad yo le había hablado con el actual presidente cuando él era jefe de gobierno de la ciudad y luego de las elecciones del 2013 me pidió una audiencia, me vino a ver y charló conmigo estas cosas y me planteaba que si yo quería pasar la historia tenía que adoptar estas políticas de, por ejemplo, reducir un 5% de las retenciones a la soja, eliminar las retenciones de la carne, del trigo, del maíz. Y yo le decía que en realidad creía que ese desfinanciamiento del Estado no solamente iba a impactar también en los ingresos y recursos del Estado, sino que también iba a impactar en determinados sectores de la producción, ¿no? Y la producción primaria también, como es el caso de tambos, el caso de porcinos, el caso de agrícolas. Pero bueno, son ideas que obviamente están convencidos de que por ese es el camino y bueno, lo siguen adelante y creo que con los resultados que tenemos hoy, que obviamente los paga la sociedad, ¿no? Si la pobreza hay que medirla en función del impacto de tiempo, no sé, digo, los 15 millones son tan importantes como los 4, me parece, o los 11 son tan importantes como los 4. Sí, claro. Digo, el dato acá que es relevante es que un ciclo que se supone que ha sido beneficioso para el país, no pudo vulnerar una barrera que es que tenemos, hasta diciembre teníamos 11 o 12 millones de pobres en la Argentina. Tampoco vamos a hacer un inventario de pobres, a ver si son 11, son 12, son 4. Lo cierto es que notorio, notable nivel bajo, ha bajado el nivel de calidad de vida de la sociedad de los argentinos. Las facturas imposibles. En la Patagonia, por ejemplo, estamos esperando todavía las facturas de gas, no llegaron, pero estamos hablando de que aquí en provincia de Buenos Aires, gente que por allí pagaba 800 pesos de factura de gas, se fue a 7.000 pesos y gana 14.000 de salario. Entonces, realmente es muy impactante. Las tarifas han aumentado más de 400%, con lo cual se hace muy difícil. Ya muchas cosas que eran gratuitas ya no se pueden sostener. Nosotros estábamos pagando 2.900 pesos de luz y nos están viniendo entre 13 y 14.000. El agua pagábamos alrededor de 3.000 pesos, ahora nos fuimos a 12.000 pesos de agua. Es una pena, a mí realmente, yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo cuando fui gobierno, que cuando había dificultades era como que se exacerbaba y se ponían contentos porque si le iba mal al gobierno se daban cuenta que le iba mal a la gente. La verdad que yo no quiero que le vaya mal al gobierno.
sinceramente. La cifra entonces de pobreza asciende entre un 30 y un 35%. ¿Quiénes son nuestros invitados para el debate? Son Horacio Ávila, de Proyecto 7 Hogar Monteagudo para Personas Sin Techo, bienvenido. Leandro Castro Vila, ¿no es cierto? Hernán Lecher, vos estuviste haciendo también el estudio, así que voy a empezar después por vos, director de CEPA, Iván Carrino, quien es economista. Bienvenidos a todos. Bueno, comienzo por vos, porque has hecho el estudio, ¿no? El relevamiento. 1.700.000 pobres más, ¿no es cierto?, en el Gran Buenos Aires. Sí, el estudio que nosotros hicimos lo que nos da es que la pobreza salta de aproximadamente el 20% en noviembre a aproximadamente el 33% en abril. Solo tomamos GBA, por eso si uno lo quisiera convertir en cantidad de personas, bueno, es cercano al 1.700.000 personas adicionales que han caído en la pobreza, medida pobreza por ingresos y además con una limitación técnica pero significativa. La verdad que la pobreza se calcula habitualmente con la encuesta permanente de hogares, lo que es la EPH. Claro, o sea, a ver, cuando se encuestan, ¿no es cierto?, a la gente para poder medir la pobreza, ¿cuáles son los parámetros básicos que se toman en consideración? Bueno, lo que pasa es que la EPH está discontinuada y el último dato de la encuesta es a junio del año pasado. Lo que nosotros hicimos fue proyectar esa información que teníamos al segundo trimestre del 2015 con ingresos, calculando los ingresos o actualizándolos con el índice de evolución salarial y, y actualizando obviamente la canasta básica. Lo que nosotros medimos fue la canasta básica para la indigencia. Lo que se calcula además de manera indirecta es la pobreza. O sea, ¿cuánto tendría que ser la canasta básica, ¿no es cierto?, para no ser pobre? Bueno, nosotros lo que calculamos primero es indigencia. La indigencia sube del 5 al 7%. En ese caso, el límite, digamos, la línea de indigencia está en aproximadamente 4.700 pesos. Sí. Cuando lo convertimos, digamos, a la línea de lo que sería la pobreza, está en aproximadamente 10.700 pesos. 10.700. Porque yo recuerdo que en varios debates que hemos hecho en la noticia del día, muchos decían, bueno, para no caer en la pobreza, la canasta básica debiese ser de 16.000 pesos. Lo que pasa es que hay distintas formas de calcularlo. Sí. De nuevo, nosotros lo hicimos de manera indirecta a través del cálculo de indigencia y luego se aplica un índice que se llama Engel, que nosotros lo tomamos de fiel, no es nuestro, y que convertimos, digamos, que establece de alguna manera la relación entre lo que es la indigencia y la persona, o cuánto de la persona que está bajo la línea de pobreza dedica a la canasta de indigencia. Esa es la relación, digamos, de alguna manera. Bueno, de todas maneras, digamos, de esa canasta básica, ustedes calculan en 10.400 pesos, que otros me han dicho debe ser de 16.000, o sea que si fuese tomado como parámetro aquel que me dijeron en muchas oportunidades en los debates sindicalistas, y demás, allí habría más pobres entonces. Ahora bien, de ese total de la canasta básica, ¿cuánto destina a los alimentos? No, por eso, el cálculo que nosotros hacemos es, para la indigencia, es la canasta básica alimentaria de 4.600, 700 pesos prácticamente. La alimentaria. Entonces, de nuevo, nosotros no calculamos, son distintas formas. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad lo que hace cuando mide esta canasta, mide distintos rubros. Nosotros no medimos, por ejemplo, alquileres, ¿no? Entonces, eso se evalúa de manera indirecta a través de este coeficiente que recién mencionaba. Entonces, no hay una definición expresa en esos 10.700 de cuánto se dedica, sino que es la evolución histórica de la relación entre la indigencia y la pobreza. Ese es un mecanismo de cálculo. Hay otros mecanismos y hay otra forma y uno puede calcularlo de distintas formas. Este es el mecanismo que nosotros utilizamos. ¿Qué números tenés vos que manejás como economista? No, mira, nosotros lo que seguimos del Inversor Global son los números que hemos seguido siempre a lo largo del gobierno anterior, que son los de la Universidad Católica Argentina, porque el INDEC dejó de ser creíble hace mucho tiempo. Incluso me genera cierta cuestión cuando escucho a Cristina hablar de pobreza y el último dato oficial que dio ella fue 5%, ¿no? Porque esos eran los datos que daba el INDEC. La UCA en general siempre fue, digamos, fiel a su metodología y ya daba números altísimos en el fin del gobierno de Cristina. Y hoy está dando un aumento, efectivamente. Pero déjame decirte una cosa, o sea, salí del trabajo, pasé por mi casa antes de venir para acá y me encontré, trabajo en Palermo y vivo en Palermo, ¿no? Veo para que esto quede claro, y veo en esas 20 cuadras que hago, 3 personas revolviendo la basura, ¿no?
Y la verdad que eso lo veo a diario, es lo que se ve a diario en la ciudad más rica del país. No me quiero imaginar cuál es el problema en ciudades más pobres o provincias más pobres como Formosa y demás. Es decir, el problema en Argentina está instalado, es grave, es un drama y no es el país que yo quiero. Y lo que te quiero decir respecto a lo que veía en el informe es que en los últimos 30 años el promedio de la pobreza en Argentina bien medida es 30%. Desde el año 85 hasta la actualidad es 30%. El 76% de ese periodo nos gobernaron gobiernos del partido peronista. Entonces no me parece justo, independientemente de lo que cualquiera piense de Macri, no me parece justo que estemos hablando acá de los pobres de Macri. Me parece que la responsabilidad, como mínimo tendría que ser compartida. ¿Te opinan igual? Se quedan todos callados. Para nada, pero... No. Pero pueden debatir, por supuesto, están invitados para eso. Que igual en esta cuestión de los números sí, que son necesarios y absolutamente, y por supuesto que los compañeros se han especializado en eso y con respeto es muy siempre importante. Se puede debatir, siempre se puede opinar pero diferente. Me parece que nos olvidamos de que son seres humanos, ¿no? Como una cuestión básica. Si no son de Macri o si son de Cristina, a mí me da exactamente lo mismo. Digo, la verdad que en esto de pasarse la pelota, ver de quién es uno, de quién es el otro, en este medio hay gente que está muriendo, hay gente que no está comiendo, hay gente que... y además tampoco se puede negar esta realidad que el mismo gobierno está aceptando, ¿no? Que dice, sí, nos fuimos de mambo con las tarifas, nos fuimos de mambo con esto, digo, tendríamos que rever cosas, digo, en el medio de todas estas situaciones, de estos números y de estas realidades numéricas y demás, y de estos estudios que son absolutamente necesarios, insisto, hay un montón de gente... que hoy, yo te puedo decir desde el lugar que a nosotros nos toca... Contanos, ¿cómo es la labor que vos en el lugar realizás? en lo que va este año, nosotros tenemos 34 personas fallecidas. En la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más rica de la Argentina, que vos decís que tiene, en esto si querés, y insisto que mi única bandera es la calle no es un lugar para vivir, es la única bandera que sostengo, políticamente hablando. Sí, la comparto plenamente, por eso dije lo primero que dije. Por eso te digo, en esto hay 3 gestiones del mismo gobierno, el que hoy se hace cargo del gobierno nacional. No digo para que no quede en el olvido eso y que es una realidad. 3 gestiones. En esta cuestión numérica, para ser claros, te digo que actualmente en la ciudad de Buenos Aires nosotros evaluamos que hay más de 22.000 personas en situación de calle real, que si vamos a nivel nacional hay cerca de 250.000 personas en situación de calle, en esto que el compañero supongo que se referirá a esto en la cuestión de la indigencia, ¿no? De la cuestión más básica, que en esto tampoco existe. Y esto se ha incrementado, te digo, por datos oficiales, estos son datos oficiales de operadores del VAP y gente de los programas que tiene el gobierno de la ciudad para trabajar. En el último semestre hay 800 personas nuevas, solamente en la ciudad de Buenos Aires, ingresadas como registro, que recién están transitando la situación de calle en este primer semestre. Estos son datos reales, son datos oficiales. Te explico por qué. Porque cuando Horacio Ávila, viene un operador del VAP o algún que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, entonces dice, bueno, encontramos al señor Horacio Ávila en la esquina de Ayacucho y Uriburu, ponele, y está en situación, bueno, automáticamente eso ingresa a una base de datos y ahí salta si yo ya he estado en un dispositivo, si recibí algún beneficio, lo que fuera. Hay 800 personas, la mayoría familias, que en el último semestre están transitando la calle como consecuencia de esta política económica. En esto de discutir a quién le pertenecen los pobres y a quién no le pertenecen los pobres, justamente por eso debemos pensar en la gente, por ¿no? eso que vos comentás, me parece importante destacar, porque lo que tenemos que tratar de ver es cómo hacemos para bajar la pobreza, ¿no? Entonces, si uno analiza los últimos años, dice, ¿bajó la pobreza? El promedio es 30%. A veces sube, a veces baja, pero de promedio tenemos 30. ¿Pero cuánto mide la hoy? 34 y medio a marzo. 34 y medio. A marzo. Sí, a marzo. 34 y medio. Bueno, falta el tarifazo. Y tenías 29,5. No, ya tuviste algo de tarifazo. Hay un impacto de la suba de precios. Tenías 29 y subió a 34 y medio, pero Hernán, sin considerar el tarifazo. El punto es... Son los datos que mencionaba recién, y no es lo mismo. Pero el punto es, tuvimos populismo por los últimos 12 años y no bajamos del 30%. Este es el gráfico de la pobreza durante el gobierno de Cristina. Este es el primer año del segundo mandato de Cristina y este es el último año, según la UCA. Año tras año crece la pobreza. Evidentemente, el modelo anterior fue un modelo fracasado para bajar la pobreza. ¿De cuánto fue, Iván? Pasamos del 24,7 al 29. Eso no cierra por ningún lado, pero una cosa muy sencilla. Ahora tenemos un nuevo muy salto. Sencilla. Vos tenés que ¿aumentó la pobreza o no con Cristina? Que el aumento de la canasta básica desde el 10 de diciembre, en realidad desde el 22 de noviembre en adelante, está por encima, perfecto, Hernán, por encima del índice de precios. No es lo que sucedía
hasta el 10 de diciembre o hasta el 22 de noviembre. Y además, no es lo que sucedía en los últimos 12 años, que el salario real cayera, digamos, que el salario nominal evolucionara por debajo del índice de precios. Esto no pasó, con lo cual yo no entiendo cómo el 2013, que fue un año de crecimiento, que tuvo además aumento del salario real, a la UCA le da que aumenta 3%. La verdad... ¿Pero vos no crees en los datos de la UCA? A mí no, eso que está ahí no cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado, no le dan los números. ¿En serio? ¿Qué diferencia hay entre no le da la que hace evolución? la UCA y ese estudio que vos decís de Gran No le da Buenos evolución, Aires? no, hay que, digamos, que analicen ellos cómo lo A hacen ver, técnicamente. pero- Ahora, pero, yo lo a que ver, digo es esto, no ¿qué? cierra que en el 2013 Pero le son fue bien a la números políticos Argentina. también, ¿no? Todos sabemos que la UCA tiene una ideología que es bastante funcional al gobierno actual, ¿no? No podemos negar esas cuestiones, digo, muchos de los funcionarios, inclusive que están en el gobierno actual de la ciudad y otros, son egresados de la UCA. Horacio, digo. la UCA da un mayoría de los salto funcionarios que importante, están trabajando en el Banco de la Ciudad, Pero da un salto sin ni importante siquiera una este año, ¿eh? capacitación. En el primer trimestre del año No, está da un bien, salto pero importante. durante mucho tiempo también dio datos en la ciudad que no eran correctos. Durante mucho tiempo en la ciudad la UCA dio datos sobre una gestión exitosa, maravillosa, donde en realidad había una ciudad muy empobrecida, una ciudad que era absolutamente para algunos pocos, una ciudad sumamente exitista y que lo que hacía era negar un montón de cosas. O sea, Pero puede ser UCA que se use una metodología diferente, como por ejemplo vos, que decís, No, igual- nosotros tenemos esta metodología, hay otra pero metodología se le que aplica se ideología a utiliza. las metodologías también, ¿no? Bueno, pero también lo pueden decir respecto al que hace él, o sea, No, pero la siempre todo metodología cuestionable, te puede digamos. cambiar, te puede modificar. Digo, para tratar de ponerme en el determinada- medio de todas las posturas. determinadas cuestiones, pero no te Sí. puede modificar el comportamiento general. Lo que está claro es que también el de la UCA tiene un crecimiento y un salto muy significativo. La UCA a marzo dice 34,5. En realidad, cuando publican esa información, dicen el mes que viene va a estar en 32. Después no publican ese dato posteriormente porque lo más probable es que les hubiese dado mucho más, porque sobre todo el impacto de las tarifas, pero además el aumento de la canasta básica fue significativo, con lo cual sin duda está arriba de 34,5 en los meses, digamos, en lo que es abril, en lo que es innegable, además, déjame que hay te diga realidad. solamente Hay una, realidad. La solamente gente una cuestión. Tiene que elegir Sí. hoy si come, Horacio. si paga el alquiler o si paga las tarifas. Esto no venía pasando, esto no es real. O sea, esto es real. Horacio, No está en había discusión mucha eso. pobreza No en la está en Argentina antes del 10 de diciembre Pero bueno, me también. estás Eso vos escuchando, lo quizás sabes estoy también, y me lo diciendo. acabas de Yo decir. estoy con gente todo el tiempo, ¿entendés? Que además de quedarse sin trabajo, además no tener actualizados sus salarios, hoy la gente que paga alquiler tiene que elegir o come y le da de comer a los pibes y los manda al colegio y le da la leche, Bien, o se queda en la calle Perfecto. y no paga las tarifas. Perfecto. Esto es El real. el punto es cómo salimos de esto, ¿sí? Hemos probado una política de subsidio, emisión monetaria, control de precios, control del dólar. No sirvió, la verdad es que no Entonces, sirvió. ¿qué Pero hacemos? déjame Quitamos retenciones, déjame que. Pero Hernán, eliminamos el yo- impuesto a los bienes pero yo quería personales. yo ¿Cuál quería es la hacer un política punto sobre lo que, a ver, ¿qué están diciendo todos los que dicen que aumentó la pobreza? Hay un impacto de la suba de tarifas, hay un impacto de la suba del dólar. Pero a ver, ¿quién multiplicó la cantidad de dinero por 14 en estos últimos años? Fue el gobierno kirchnerista, fue el Banco Central de Banoli, de Marcó del Pon, Entonces etcétera. había que devaluar. No, eso No sé genera qué la me está devaluación. diciendo, la Ya verdad se que devaluó, Hernán. no Cuando entiendo vos qué me está multiplicás diciendo. la cantidad de pesos, las cosas medidas en No, pesos eso sí, según tu suben. mirada ortodoxa, Suponete está que bien, pero yo no es desde un así. lugar común de ciudadano te dijera que te doy la razón. Ahora, la pregunta mía es esto, porque cuando yo me voy a postular para algo, me siento capacitado, ¿no? Yo te pregunto, si sabían todo esto, porque no lo descubrieron ahora, ¿para qué se presentaron? O sea, si se supone que ustedes tenían un montón de soluciones mágicas Mirá. que hasta el momento no estamos viendo, porque el segundo semestre Prometieron ya pobreza pasó. cero, digamos. Digo, porque entonces queda como ridículo decir, nosotros veníamos viendo todo esto y nos sentamos acá, pero ahora estamos viendo a ver qué vamos a hacer con esto. A ¿no? ver, te doy la palabra sí. a vos porque no Sí, hablaste yo creo todavía. que- Contanos cuál es tu trabajo. Puntualmente nuestro trabajo es trabajar, es un trabajo integral con gente que está en situación de calle. Si nosotros tuviéramos que dar un análisis de lo que está pasando puntualmente en este año, solo entre enero y marzo nosotros tuvimos un 20% de aumento en gente que está en situación de calle. A su vez tuvimos un aumento de personas que están viniendo a buscar comida, que por ahí viven en alguna pensión, algún hotel, que tienen el subsidio habitacional, pero que no tienen para comprarse los alimentos. En ese punto coincido con lo que estaba planteando Horacio. Y porque, digamos, de alguna manera, trabajan en lo mismo, ¿no es Sí, cierto? Que sí. es ayudar a la gente que está en situación de calle, que no tiene techo. ¿Ustedes que los albergan en algún lugar? Nosotros trabajamos con la gente que está en la calle, tenemos un contacto a través de una entrega de alimentos, de ropa, de frazadas, y a través de eso nos vinculamos con ellos y buscamos... Es todo un proceso, la realidad es que cada persona es un mundo en sí mismo, no es algo... no hay una estructura que funcione igual para todos. No, para mí cuando se habla de uno ya es
Por supuesto. una persona a tener mucho en consideración, ¿no? Porque no solamente es que no tiene para comer, sino tiene que ver con su humanidad, con su dignidad, con la autoestima, con la falta quizás también de un abrazo, de una escucha atenta, de muchas cosas. Quizás está bueno y es necesario que se debatan y se analicen de distintas formas lo que está pasando con la pobreza en nuestro país. No es algo que es patrimonio de este gobierno en particular. Yo sí puedo, en mi opinión personal, aseverar que en el último tiempo creció. Hay medidas que hacen que eso crezca. La pobreza está creciendo. Pero vos notaste un 20%. Sí, nosotros lo sabemos fácil por la elaboración demanda, de comida. Sí. Nosotros ¿Desde cuándo un 20% más? Y entre enero y marzo tuvimos un crecimiento de 20% de las personas que vienen a buscar alimento. Sí. Nosotros trabajamos en el área de Congreso, ahora estamos expandiéndonos a Caballito. ¿Y les pueden dar ese alimento que A su vez, cada vez nos cuesta más a nosotros mismos poder brindar esa vianda de comida, porque la realidad es que los precios están por las nubes. El tarifazo también les agarra a las asociaciones civiles y... Claro, porque hay asociaciones civiles y crecieron muchísimo las ONG, ¿no es cierto? Organizaciones no gubernamentales, pero en realidad también tiene que ver con el Estado, ¿no? En la ciudad hay 7.000 personas que trabajan asistiendo o trabajando de alguna forma, por decirlo, con gente que está en la calle. La realidad es que aún siendo 7.000 personas no se soluciona. Hace poquito habían dicho el jefe de gobierno porteño que eran 800 personas. Yo honestamente... No, vos hablaste de 800 personas recién también, ¿no? No, 800 nuevas que se sumaron 800 en el nuevas, último claro. semestre. Dice que el censo en los últimos nuevas, 3 años creo que había dicho que son aproximadamente 800 personas, entre 750 y 800 personas. ¿Y vos dijiste 800 en qué periodo? No, en este periodo de este año, lo que va de este año, El primer semestre, hasta el quinto mes, sí. Claro, hasta el quinto mes que ingresaron como nuevas, que nunca habían transitado esta problemática. ¿Y por qué se suma ese 20%, esas 800 personas? O sea, ¿hay explicaciones que sean por el incremento de la pobreza o sea, se refiere a la devaluación, que es el debate que ustedes recién estaban teniendo, que tienen miradas diferentes sobre el mismo tema como economistas, y después también el tarifazo, ¿no es cierto?, que se vino después. No, por eso, yo digo, claramente hay un impacto innegable. El punto es cómo llegaste a tener que tomar esas medidas. Cuando vos decís, tengo que actualizar tarifas, es porque no estamos teniendo luz. O sea, las empresas, las pequeñas y medianas empresas, las casas, se les corta la luz, no pueden producir. O sea, estás entre dos males. O subís el precio o te quedás sin luz. Lo mismo pasaba con el dólar. O reconoces el valor real del dólar o te quedás sin exportaciones. Cuando el sector exportador se ve castigado con un cepo y con retenciones, cierran frigoríficos, ¿sí? Nos quedamos sin carne, la cosecha de trigo va mal y también hay desempleo por ese lado. Entonces, estás entre dos males. ¿El segundo semestre? ¿Qué pasa? Estamos esperando la luz, que supuestamente aparecía en algún momento. Yo no la estoy viendo. Sinceramente estoy viendo como mucho más oscuro. Pero digo, esta cuestión me parece de los ajustes, ¿no? Digo, como para que se ponga en persona. A mí, insisto que en algún momento la política debe ponerse, debe humanizarse de alguna forma y no se está pudiendo hacer, ¿no? Porque yo planteo esto, es más fácil exigirnos a nosotros, ¿no?, que hagamos nuestros ajustes y no que el gobierno haga sus propios ajustes, ¿no? Porque yo voy a esto, digo, la cantidad de gastos del Estado sigue siendo exactamente el mismo. No hablo de esto de ñoquis y trabajadores porque me parece absolutamente ridículo eso, porque lo que hizo este gobierno es echar una cantidad equivalente a la cantidad necesaria que necesitaba ingresar para, como hacen todos, o sea, en eso quiero ser claro y es aceptable y lo puedo demostrar además. Pero además de eso, digo, me parece que es el momento que se empiezan a ajustar los cinturones el gobierno. No exigirle nuevamente a los trabajadores, a los obreros, esta cuestión de que nosotros nos sigamos ajustando, de que sigamos padeciendo cosas, decía, hay gente que no está pudiendo mandar los pibes al colegio o los manda para comer. Entonces yo pretendo o veo, digo, de un lugar más común, insisto, mi única bandera se llama la calle no es un lugar para vivir, tiene que ver con la problemática, más allá de mi ideología, que claramente es muy manifiesta. Pero digo, en esto me parece, ¿entendés?, que deberían empezar a ajustar otras cosas. O sea, en situaciones de emergencia no se hacen más metrobuses. En situaciones de emergencia no se prioriza la obra pública en determinadas cuestiones que tengan que ver donde vos no podés estabilizar otras cosas. Horacio, ¿no? Yo estoy completamente Bueno, pero no se está haciendo, No, pero hay mucho mal gasto y se exige al trabajador que haga el esfuerzo nuevamente de algo que ya hizo además, ¿no? De algo yo que la ya verdad hizo. que creer que el macrismo que prometió pobreza cero
y aumentó la pobreza se equivocó porque, bueno, porque están probando, la verdad que no me cierra por ningún Después lado. se dijo de que nuevo. no se podía, digamos, tener Bueno. pobreza cero. Lo dijo Marcos Peña, jefe de gabinete de la Nación. Hace un Sí, poco de digo, González Fraga también dijo, bueno, se habían acostumbrado los pobres a tener algunas cosas que no les corresponden tener, digamos. Y Gabriela Michetti nos dijo, bueno, estamos en un túnel y hay una luz para allá a lo lejos y la vamos a encontrar y alguna vez vamos a llegar a la luz y cada Dijo vez está que más en lejos. claro, que en este realidad, segundo semestre bueno, no se va a alcanzar la el luz semestre cada vez está más lejos. Sí. Ahora, la realidad es que a no todos les ha ido mal. Recién la expresidenta Cristina mencionaba, lo que ha habido en la Argentina no ha habido un ajuste, lo que ha habido fue una transferencia de ingresos. ¿Por qué? Y Ese es un porque a otros, algunos les quitaron las retenciones y se les ha ido muy bien, y les devaluaron además. Las LEVAC subieron la tasa a un nivel 88.000 millones de dólares totalmente le sacaron al campo por exagerado, las totalmente retenciones. exagerado, nadie cuestiona, pero confiscaron la el riqueza. dólar futuro es un escándalo. Ahora, lo de las LEVAC y el costo de las LEVAC, que está por encima del costo del dólar futuro, nadie dice absolutamente nada. En la propuesta que hicieron en estos días, llevaron la alícuota del impuesto a los bienes personales del 1,25 al 0,25. Lo querían eliminar. Finalmente no pudieron eliminarlo, pero bajaron de 1,25 a 0,25 la alícuota de bienes personales. ¿Quién pagaba bienes personales? Bueno, el que tiene muchos bienes, esencialmente, porque en realidad... ¿Se lo el van a mínimo- pasar de 305.000 a...? Sí, pero eso está perfecto 800.000. y no es tan Ah, significativo porque sí. el impuesto recae sobre los que tienen arriba de 5 millones de pesos. Yo no los tengo, la verdad, quizá alguno los tiene. Ahora, la verdad que la persona que tiene 60 millones de pesos pague, en lugar de pagar el 1,25, pague el 0,25, y a mí me parece un despropósito. Sinceramente, si nosotros aumentamos la pobreza y hacemos eso, y me parece un poquito contradictorio si además querés pobreza cero, con un dato que no es menor y que lo dijo el Ministerio de Trabajo el día viernes. 86.000 despidos en el sector privado. Trabajadores, porque si lo medimos como puestos de trabajo, son muchos más aún. Pero finalmente reconocieron que, y eso es un dato del CIPA, del registro de pago de las cargas sociales mensuales. Así que es bastante fidedigno. No sé cómo pretenden resolver la cuestión de la pobreza, la cuestión del mercado de trabajo en general, la cuestión de los despidos, la cuestión del salario real, si todas las cosas van a contramano de esto, ¿no? A ver, tengo una mirada diferente en varios temas de lo que plantea Hernán, ¿no? Pero bien, lo eso primero enriquece, que me eso gustaría enriquece. decir es que Sí. yo no formo parte de este gobierno, no me interesa formar parte de este gobierno, soy un analista independiente y trabajo en una consultora privada llamada Inversor Global. Entonces, nada que ver, miro la realidad desde las herramientas que tengo. Ahora, las medidas que se van tomando, como traté de más o menos explicar, se dieron por la circunstancia desastrosa que había dejado el gobierno anterior. Había dejado alta pobreza, había dejado inflación reprimida, había dejado cepos, ¿sí? Había dejado una economía estancada por 5 años, por todas malas señales para la inversión. Nadie en el mundo estaba ¿Qué pasó pensando... ahora que no vienen las inversiones? Déjame terminar. Nadie en el mundo estaba pensando en Con venir a todos los Argentina. gestos que les hacemos y les decimos que van a Tenemos ganar, que, no tenemos que vienen tener igual. paciencia. Hay gente ¿Qué acá que pasa? cree que el segundo semestre ya se terminó. No, a ver, son 6 meses. Entonces tengamos un poco ¿Vos de creés paciencia. que va a venir inversión en el segundo semestre? No, ¿Realmente ya, crees? ya hay anuncios de inversión. ¿Cuáles son las Ya hay inversiones? La anuncios de reinversión de utilidad y la compra de empresas. El sector Eso no agrícola, son el sector inversiones agrícola reales. anunció que va a invertir 58.000 millones de dólares Pero lo solo vienen este año. Es un anunciando monto hace tremendo. cuánto tiempo. Pero déjame, ¿Pero quiero cuánto hacer- invirtieron? ¿Cuánto invirtieron? Hay un anuncio de 58.000 millones de ¿Pero dólares. ¿Cuánto invirtieron? Nada. Bueno, vos lo Es sabés, una no sé, andá y promesa. preguntale. A Es ver. una Bueno, promesa son promesas. Hay- que vamos a ver en qué momento la cumplen. Bueno, Eso, déjame ¿está hacer bien? el punto más general. Déjame hacer el punto más general y si puedo mostrar este gráfico, perdón, que lo Sí, llene a de ver. gráfico, ¿no? Este gráfico a la cámara. ¿Qué es? En el año 1820, en el mundo, ¿ven? El 90% de la población era pobre, ¿sí? Fíjense cómo ha caído a lo largo de los años, eso se ve en el eje de abajo, ¿no? A lo largo de los años, la pobreza en el mundo cae. La pobreza en el mundo cae por una sola razón. Porque apareció Desde el capitalismo 1820. desde 1820. Sí. ¿sí? La pobreza no ha parado de caer gracias al desarrollo del capitalismo, del libre mercado y del comercio internacional. Entonces, el punto que quiero hacer Pero es... yo pensé que eras capitalista. vos. Sí, pero gracias... Por eso no ha parado de Sí. caer la pobreza. Estamos Sí. cada vez mejor en el mundo. Ah, sí. Mientras en Argentina sube.
Entonces yo lo que quiero decir es, no sé si Macri va a ir para este lado, pero todas las medidas que tome a favor de la libertad económica, créanme que va a ser buena para las pobres y no malas, como dicen ustedes. Este fin de semana que me acompañes a recorrer las ranchadas y algunos Sí, hoteles. las recorremos y la culpa va a ser del populismo, no va a ser del libre mercado. Que vos les expliques que gracias al capitalismo Por nosotros estamos supuesto, mejor. hace 30 años que la Argentina tiene gobiernos populistas. No es responsabilidad del libre mercado de la pobreza en Argentina. Honestamente, te digo más, te voy a buscar y me acompañás a explicarle. Obvio, hay que seguir liberando, hay que bajar impuestos, hay que bajar el gasto público y hay que liberar a la economía. Necesito que le expliques a un pibe de 5 años que está en la como calle. la ha reactivado en todo el mundo. En Perú y en Esto que me Colombia está la pobreza diciendo a mí, también bajó. te pido por favor que me acompañe el fin de semana y le explicas a una criatura de 3 años, entendés que está obligada y forzada a vivir en la calle y que esa es su primera infancia. Eso es lo que le está dando el Estado, que vos le expliques este gráfico tan maravilloso que trajiste y que digas que gracias al capitalismo este pibe de 3 años está obligado a estar en la calle y a no comer. No, es que quiero ir y ratifico lo que digo, Horacio. Si esa persona no tiene posibilidades, no es por culpa del mercado ni el capitalismo, es por culpa de los gobiernos que ahuyentan inversiones, que se van a otro país y otros países crecen y nosotros no. Capitalismo, él es capitalista. Un capitalismo demasiado regulado. Lo que pasa es que hay un montón de gente que no le está pasando esto maravilloso del capitalismo. No, porque no lo dejamos operar, por supuesto que no le está pasando. Yo digo, si eso es lo que estoy reducir diciendo. impuestos, eso significa que tenemos que recortar los gastos. Por supuesto que hay que recortar el gasto. Recortar? Por supuesto que hay que recortar el ¿Qué gasto. gasto? Aerolíneas argentinas, fútbol para todos, subsidios, empleo, hay 200.000 ñoquis en el Estado. Jubilaciones, Hipodema, asignación, todas las cuestiones. Creo en un sistema de jubilación privada, pero me parece que excede a lo que estamos charlando hoy. Pero por supuesto. Estoy lejos. Aún 200.000 ñoquis en el Estado. Se dice que es una cifra que analizó KPMG y dice que hay 200.000 ñoquis en el Estado. Los despidos, según lo que se dice, son 20.000. ¿Los 200.000 siguen siendo ñoquis? O sea, ¿siguen estando? Porque el despido que se hizo fue de 20.000 personas. Y se dice, la consultora KPMG relevó que había 200.000 ñoquis en el Estado. Van a echar a 200.000 Lo extraño de esta situación no, aparentemente no lo van a hacer. Lo extraño de esta situación es que esos 20.000 que son 200.000 ñoquis. Bueno, pero a mí no me escucha el gobierno. Esos 20.000 puestos fueran nuevamente ocupados, pero por gente funcional. Pero eso es lo extraño de esta situación, es lo más raro de esta situación. Pero además de eso, yo te digo, yo como trabajador, la verdad que me siento insultado frente a tus palabras, esto de que sean ñoquis. O sea, los trabajadores son trabajadores. Si en algún momento son contratados por gente que les ofrece un puesto laboral. Y yo digo, frente a estos ñoquis que ustedes fenestran, conozco mucha gente, entendés que teniendo horarios limitados de 6 horas y ganando 2 mangos con 20, ponen inclusive dinero de su bolsillo para salir a trabajar. Estos supuestos ñoquis que ustedes mencionaron, digo ustedes porque vos te pones en ese lugar, no te estoy poniendo yo, te pones vos solito. Y en esto te digo que entendés que es un insulto para esos trabajadores que, insisto, más de una vez, además de no solo trabajaban 6 horas, sino trabajaban 12 horas por día en los lugares que vos ni siquiera conocés porque nunca vas a entrar, y en eso es absolutamente insultante. Y yo como trabajador no me banco ese insulto hacia ningún trabajador. El caso de las orquestas sociales es un hacia ejemplo, ningún trabajador. Me parece es ejemplar. muy fácil insultar a decir ñoquis a los compañeros trabajadores así tan libremente, Horacio, sin demostrarlo Horacio, nunca. Horacio, ya mismo te digo, discúlpame, la verdad no quise ofender. Para nada, no te digo ñoquis. ¿Sabes cuál es el problema? Hay mucho empleo público. ¿Cómo se paga el empleo público? Con impuestos. Lo pagamos todos. Entonces tiene que ser empleo productivo. Y si no es empleo productivo en el Estado, tiene que trabajar en el sector privado. Lo que necesitamos es un mercado privado que absorba empleo. Los Ese autos es el punto. con chofer también los pagamos todos. Yo no vi ningún funcionario que deje su auto y deje su chofer y ponga ese dinero a disposición de la gente. Pero estoy hasta el día de hoy no lo he con visto. Vos que esos recortes también Tampoco hay que lo he visto, hacerlo. porque los recortes siempre se le pidan a los de abajo. Los recortes jamás se le piden a los de arriba. Siempre los recortes son para los de abajo. Lo que pasa es que los gobiernos, para disimular el desempleo, lo que hacen es contratar gente a la que no la emplean en ninguna labor productiva. Lamentablemente eso es lo que hacen. Mejor que eso se lo queden los empresarios concentrados. No, esa es tu propuesta. concentrado. ¿Y crees además que la economía el amiguismo es histórico. El amiguismo es histórico, con los empresarios. Porque tengo que ir a la pausa. Y muchísimas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias. Y otro día